que Él está aquí. La palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Amén. Solamente hay que venir con un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. Y estamos creyendo todo lo que Dios va a hacer en esta iglesia, en esta congregación. Hemos ya sido llamados a cambiar y transformar vidas. Este es un comienzo, este es muy grande lo que Dios va a hacer en medio nuestro. Amén. ¿Cuántos han estado recibiendo de la presencia de Dios que está en este lugar? La Biblia dice que nosotros no le podemos ver a Él, pero Él sí nos ve a nosotros. Y esto es por fe. Amén. Diga conmigo, es por fe. Y estamos aquí para ser bendecidos, nuestros hijos para ser bendecidos. Entonces, ayúdenos a invitar gente. Sí, ayúdenos con eso. Vamos a seguir creyendo. Mucha gente está enferma, las personas, mucha gente también faltaron, están enfermas, otros están de viaje, pero los que estamos aquí vamos a recibir la palabra de Dios. Amén. Le voy a pedir a los niños, a Rhema Kids, que pasen de aquel lado. Menores de 9 años van a pasar de aquel lado. Okay. Ayer tuvimos discipulado de hombres en el estadio de fútbol. Fue muy bueno. Okay. Fue un estadio de soccer. Estuvimos recibiendo de Messi, de Cristiano Ronaldo y otras personas. Entonces, pero de aquí a 2 semanas vamos a hacer discipulado. ¿Qué es discipulado? Discipulado simplemente un momento de compartir. ¿Okay? Entonces vamos a hacer discipulado de aquí a 2 semanas con los muchachos de 9 años para arriba para enseñarles también la palabra de Dios. Y de aquí a 4 semanas las mujeres van a tener su propio discipulado, solo mujeres. Las mujeres van a comenzar de 9 de la mañana en adelante, porque cuando se ponen a hablar no sabemos a qué horas pueden terminar. Eso es peligroso. Entonces, sí, tienen que llevarse a los niños también. Okay, discipulado de hombres es sin niños, discipulado de mujeres es con niños. Entonces, vamos a recibir la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana, Eric va a estar trayendo la palabra de Dios. Entonces, abra su corazón, abra su mente y reciba de lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Amén. Buenos días, ¿cómo estamos? Vamos a seguir hablando un poco de lo que tenemos ya 4 semanas hablando, que es todo lo que se refiere a lo extraordinario que Dios puede hacer cuando nosotros nos disponemos a obedecer o a hacer cosas ordinarias, simples, sencillas, que a veces no le damos la importancia, creo yo, que se le debe dar, porque pensamos que por ser simples, Dios no puede obrar eso, y siempre estamos queriendo ver a Dios obrar en formas nada más sobrenaturales, y Dios realmente no opera así. Dios opera a través de nosotros, y nosotros como humanos pues somos alguien que no tiene la facultad de poder hacer cosas fuera del ordinario, y Dios está dispuesto a usar eso. Siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Cristo fue un ejemplo de que es la obra de Dios en la tierra. Él vino como un hombre, fue como un hombre ordinario, vivió modestamente e hizo grandes cosas, ¿no? Vamos a seguir por esa línea también. Alex estuvo hablando de Felipe, del eunuco y el milagro que hubo en la salvación del eunuco por 2 simples instrucciones que dio Dios, y Felipe solo las cumplió, ¿no? Sencillo, pero directo. Y quiero que si tienen su Biblia o si lo vamos a ver en la pantalla, podemos abrir en Filipenses, en el capítulo 3, y arrancamos del versículo 1 hasta el versículo 14. Y este es el apóstol Pablo hablando, y dice: por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Una pausa. Cuando él se refiere a perros en el capítulo 2, no es literalmente un perro.
Los judíos solían llamar perros a la gente que era gentil, que no pertenecían al judío. Era una forma despectiva de hacerles llamar a ellos, ¿no? Dice, porque nosotros, dice, somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, y no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo, dice Pablo, también de qué confiarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, y da su currículum, y él habla y dice que es circuncidado al 8º día de haber nacido, es del linaje de Israel, es de la tribu de Benjamín, es un hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, era un fariseo. Y en cuanto al celo, dice, era un perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En el 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que ya haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fue también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo, dice Pablo, haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Y dice, esta es la parte clave, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Okay? Este ya es un Pablo escribiendo esta carta, ya es un Pablo adulto, ya es un Pablo grande, avanzado, que ha tenido muchos años de camino en Dios, ya es alguien al cual la Biblia dice que él ya tenía las marcas de Cristo en su cuerpo. Las marcas de Cristo en su cuerpo eran los azotes, las piedras, todos los cepos en las cárceles, todos los castigos que él sufrió en diferentes lugares por él predicar. Este es el Pablo que está escribiendo esto. A veces leemos las cartas de Pablo y pensamos que era un hombre en el que no podíamos ver reflejado ese tipo de actitud si no fuese porque estuviera de victoria en victoria y consiguiendo todos los sueños y todas las cosas que él quería, pero no, realmente Pablo fue alguien que 4 de sus cartas fueron escritas desde la cárcel. Filipenses es una de ellas. Esta carta literalmente la escribe con un cepo, con el agua hasta las rodillas, en una cárcel fría, era un sótano. Y no me parecen las palabras cuando yo las leo de alguien que esté en esa situación o en ese escenario. Suena a alguien más agradecido, alguien que tiene sus prioridades correctamente, ¿verdad? Y él dice, para dar un poco de contexto, él viene y habla de su currículum. En esos tiempos el currículum de era algo que tenía mucho de qué gloriarse. Él podía hablarle el evangelio a cualquier cultura, cualquier raza, porque era un hombre preparado. Era un hombre estudiado, era preparado. Y él lo dice en todos los versículos, que él dice que él era un fariseo, que él era un hebreo de hebreos, venía de la linaje de Benjamín, que es una de las 12 tribus de Israel. Y él empieza a dar todo su currículum. Él dice, yo pudiera gloriarme de todo esto, pues son logros, son cosas que yo he logrado, he hecho. Mas, sin embargo, él dice, yo, si pongo todo eso en una balanza,
y pongo del otro lado a Cristo, todo esto para mí es basura. No es que sea basura en sí, es comparando a Cristo con todo eso, Él lo considera como basura. ¿Ok? ¿Es lo que Dios usó para poder alcanzar a toda la gente que alcanzó Pablo? Sí, claro. Él tuvo acceso más que ningún otro apóstol en culturas, en razas, en países, por lo mismo, porque era alguien preparado, ¿no? O sea que Dios usó esas cosas, pero Pablo nunca se jactó de esas cosas, nunca se agarró de que por eso Dios lo usó, no. Dios usó esas cosas como herramientas, pero lo que Dios vio en Pablo fue su disponibilidad, ¿ok? Estuvo dispuesto a pasar todo lo que pasó sin ningún problema. No hay una sola carta que podamos leer de Pablo donde él muestre una queja. La queja más cercana que yo escuché que Pablo una vez mostró fue cuando le escribe a Timoteo y le dice, si puedes venir a verme, ven a verme, que está preso. Y si puedes traerme un capote, tráeme un capote que hace frío. Las únicas dos que escuché. Nada más. Eso nos deja un gran ejemplo de lo que es caminar con Cristo. A veces malinterpretamos el caminar con Cristo y pensamos, como Alex lo decía, que queremos ver a Cristo reflejado en nosotros en lo que hacemos, si hacemos dinero, si conseguimos un trabajo, si tenemos éxito. Y esas son las reglas de la sociedad. Pero Cristo va en contra de todas esas cosas. Y no estoy diciendo que eso es malo. Estamos en este mundo. De una u otra manera vamos a tener que pasar por eso y vamos a tener que vivir por eso. Todos trabajamos para vivir, todos trabajamos para poder cobrar y poder suplir a nuestras familias. No es malo eso. Lo que Pablo está llamando aquí es que eso no puede ser nuestra ancla, no puede ser lo que nos mantiene con los pies en la tierra, no puede ser tampoco lo que nos asegura en la tierra, porque eso, el dinero va y viene, los trabajos van y vienen, el mundo sigue girando sin que nosotros estemos en él. Pero hay una cosa a la que sí fuimos llamados y es lo que Pablo menciona en el versículo 14, que le llama el supremo llamamiento de Dios y dice que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es el supremo llamamiento? Basado en todo lo que Alex ha estado hablando estos días, pues el supremo llamamiento es la salvación que se da en Cristo Jesús. Es simple y sencillo. Y aquí es donde quiero empezar a entrar un poco. Y este es uno de los pensamientos, creo que todos como seres humanos nos va a pasar por la cabeza. Y es que yo me recuerdo cuando yo no conocía a Cristo, yo siempre pensaba, yo decía, ¿cuál es el propósito que yo tengo en esta tierra? Porque para mí en esos momentos mi vida no tenía ningún sentido lo que estaba pasando alrededor mío. Yo veía alrededor mío y decía, es que no entiendo qué hago yo aquí. O sea, ¿por qué yo? Y no era cristiano, no conocía a Dios. Mi mamá era cristiana, yo siempre fui medio rebelde, que no me gustó introducirme en nada de la iglesia. Mi papá era católico, perdón, mi madre es cristiana. Y sí crecí oyendo todo lo que era Dios, todo lo que era Cristo, todo lo oí. Y siempre tuve esa pregunta. Yo decía, bueno, si hay un Dios y si Dios realmente tiene un plan, ¿por qué me creó? ¿Por qué decidió que naciera? Yo quiero saber qué es eso. Y me sentía como perdido, me sentía como entre buscando dirección, tratando de entender, porque yo veía para un lado, como les digo, y tenía un padre alcohólico, veía para el otro lado y tenía una madre que sufría por mi papá, veía a mis hermanos todos tratando de irse lo más pronto posible de mi casa por la situación en la que vivíamos y vivíamos económicamente apretados y todo el tiempo era una lucha, todo el tiempo estábamos cortos y yo siempre me preguntaba, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es el punto de yo estar aquí, en esta familia, en este lugar? Y esa es una pregunta que creo que todos en la vida nos la vamos a hacer. En algún punto, pequeños, grandes, en algún punto en la vida nos vamos a enfrentar con algo que es esa realidad de decir, ¿por qué yo estoy aquí? Es que yo no puedo creer que esté aquí solo por suerte o porque me tocó. Tiene que haber algo más.
Y ahí es donde quiero empezar a tocar todos estos puntos. Yo me recuerdo que en el año 2000, si no estoy mal, hubo un evento, me recuerdo, que yo lo vine a escuchar, ese evento que pasó aquí en Estados Unidos ya, eso fue hace 25 años, yo lo vine a escuchar ya como por ahí del 2011, si no estoy mal, y era un evento que se llamaba One Day 2000, que era un día en el año 2000, ¿no? Que se llevó a cabo en Tennessee, en un pequeño farm, pero en ese pequeño farm lograron reunir 40,000 jóvenes. Y estos jóvenes, el punto era reunirlos para poderles dar dirección. Eran puros jóvenes universitarios, también habían adultos, pero el gol era el joven. Y el punto era reunirlos para poderles dar una guianza de cómo poder enfrentar la vida, cómo salir adelante. Y estos 40,000 jóvenes estaban clamando a Dios, orando, en un momento de alabanza poderoso, adoración, todos llorando, pidiéndole a Dios que haga un mover, que se muestre. Y de la nada sube un hombre bastante modesto, que para la vista de cualquiera, alguien muy normal, y trae un mensaje que cambió la vida de muchos hombres ese día, muchas personas. De ese evento salieron en Tennessee. Ustedes saben que en Nashville hay la mayoría de cantantes cristianos americanos, pues han salido de ahí. Y muchos misioneros y muchos pastores salieron de ese evento también. De haber escuchado a este modesto hombre predicar, sube este hombre de la nada y trae un mensaje y empieza a hablar. Él dice que en ese evento de los 40,000 jóvenes que hay, él dice, hay miles de jóvenes aquí que no quieren que su vida marque una diferencia en esta tierra, ¿verdad? Y él empieza a desglosar todo esto. Y él empieza diciendo, hay jóvenes que realmente, o personas, llamémoslos, no quieren marcar una diferencia en esta tierra. Lo único que quieren es ser like. Eso fue hace 25 años, cuando nada de esto, ni Facebook, ni TikTok, ni YouTube, nada de esto existía. Y él dice, lo único que ellos quieren es en esta tierra es ser aceptados, ser like, ser, cuadrar en la sociedad. Y él empieza y dice, hace 3 semanas atrás, y él cuenta un testimonio, dice, 2 hermanas de mi iglesia, sirviendo en Camerún, pierden su vida. Y él explica cómo, ¿no? Él dice, 2 personas ya retiradas, 2 enfermeras retiradas, y él empieza a decir que dedicaron la mayoría de su vida a ir a esos lugares que nadie se anima a ir, para poder alcanzar al que está enfermo y poderles mostrar el amor de Cristo a través de lo que ellas aprendieron. Y ellas van en una bajada, cuenta él, en un jeep viejo, y los frenos se vencen y ellas van para abajo en una colina y se matan, ¿no? Y él hace una pregunta y dice, ¿esa es una tragedia? Y eso es lo que les pregunto a ustedes, ¿esa es una tragedia? Para el mundo sí. Para el mundo es una tragedia. ¿Por qué lo dice? 2 mujeres que desperdiciaron técnicamente 30 años de su vida sirviendo al necesitado en un país donde nadie se anima a ir, poniendo en las manos de Dios lo que sabían para poder bendecir al que no puede venir hasta estos lugares o no tiene los beneficios que todos nosotros tenemos. No es una tragedia. Él dice, el mundo lo dicta como una tragedia, pero Dios no. Y él dice, yo te voy a leer lo que es una tragedia. Y él saca un pequeño folleto, me recuerdo, y él lee ese folleto y dice, el folleto se llama, empieza ahora, retírate pronto. ¿Sí? Y él dice, cuenta la historia de Penny y Bobby. Yo tengo los nombres grabados. Y él dice, es una pareja de casados que se retiró él a los 58 años, ella a los 51 años de edad. Decidieron comprar un apartamento en Punta Gorda, Florida, y donde ellos todos los días salen en su pequeño velero a disfrutar, juegan tenis por las tardes y su hobby es recoger conchitas de mar. Y él dice que ellos andan recogiendo conchitas de mar, ¿no?
Y él dice, ¿esta es una tragedia? Claro que es una tragedia. Él dice, gente que está al final de su vida o usando parte de su vida, que están caminando hacia un Dios eterno en el que un día nos vamos a parar y vamos a darle cuenta de todo lo que hemos hecho. Y él dice, pues ellos se van a parar delante de él y van a usar las conchitas y le van a decir, Señor, mira mi colección de conchitas, mira, mira qué bien manejaba el velero, mira el swing que tengo en el golf. Y él empieza a explicar todo eso y él dice, pues eso es una tragedia. Lo que el mundo nos vende, y él dice, el mundo gasta billones de dólares en vendernos esa idea de decir, esto es lo que es ser exitoso, esto es lo que debemos alcanzar, retirarse, tener un 401k, el sueño americano, la casa bonita, los carros buenos, no tener deuda. Y ellos gastan billones y él dice, yo tengo 40 minutos para decirte a ti, a la gente que estaba ahí, no compres esa idea. No es verdad. ¿Es buena? Sí es buena, pero no es todo. Eso no es todo por lo que estamos aquí. El mundo te vende eso. El mundo te dice, esa es la razón por la cual estás aquí. Y nos matamos tratando de alcanzar eso. Pero lo triste es que, si alguno de ustedes lo ha experimentado, cuando logramos alcanzar algo que monetariamente, algún trabajo que queremos, hay siempre un vacío aquí. ¿Es una satisfacción? Sí lo es, pero es momentánea, va y viene. Y siempre hay algo aquí adentro de nosotros que nos está jalando algo más. Entonces él dice, tú quieres hacer una diferencia en el mundo, no lo vas a hacer por quien tú eres, sino por a quién tú estás agarrado. Nosotros no hacemos la diferencia en el mundo por lo que somos o por lo que hacemos, sino de quién nos agarramos. Esa es la diferencia. Si no, no fuéramos nada diferente al mundo. Es a quién nos aferramos, a quién le creemos. ¿Le creemos al mundo o le creemos a Dios? Y mire que Dios es claro en la Biblia. Cristo fue claro. Cristo dijo, Dios sabe de qué ustedes tienen necesidad. Sencillo. Él lo sabe. No tienen que preocuparse. ¿Por qué van a vestir? ¿Por qué van a comer? Si pueden crecer un poco, ustedes no pueden preocuparse por eso. Dios lo sabe. Dios lo conoce y Dios va a suplirlo. Y Él nos llama a hacer otras cosas. Él nos dice, no, 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 esta no es la ruta. No te preocupes por eso. A cada día su afán. No puedes vivir afligido por eso. Tienes que ir sobre esta. Y este es el llamamiento que Pablo hace. Esta es la invitación que Cristo le hizo a 12 hombres, igualitos que nosotros. Pedro tenía un carácter de madre como el que yo tengo. Pedro no era un pan del cielo, pero fue el hombre que Cristo escogió para poder evolucionar el mundo. Ok, más allá, Pablo mataba a cristianos. No es, o sea, los sacaba arrastrados, dice la Biblia, y los mataban a golpes. Los mataban. Y es el hombre que Dios usó para escribir más libros en la Biblia. Entonces quiere decir que si nosotros queremos hacer una diferencia, queremos vivir una vida ordinaria, pero que realmente entre los ojos de Dios es extraordinaria, no importa qué IQ tengas, qué EQ tengas, qué tan inteligente eres, cuántas cosas sabes. Los grandes hombres en la vida, en Dios, no sabían muchas cosas. Sabían 2 o 3 cosas, pero en las manos de Dios eran poderosas. Y a veces nosotros nos matamos queriendo meterle tanto a esto y se nos olvida tanto esto y desconectamos uno del otro y no funcionamos. Y Dios siempre nos llamó, sí, a renovar nuestra mente, pero también nos llamó a cambiar un corazón. Él dice, yo voy a cambiar el corazón de piedra. Mire cómo le llama Dios al corazón que tenemos, de piedra, y te voy a poner un corazón de carne. Y Él está en esto también, no solo aquí. El knowledge, la información que le podemos meter a esto, sí nos ayuda. Son herramientas que nos van a ayudar a tener oportunidades de tocar personas, pero es esto lo que le interesa. Esto es lo que realmente uno tiene que poner y decir, Señor, aquí estoy.
Y después de ese evento, como le digo, salieron misioneros, yo les puedo nombrar los pastores. Hay un pastor que se llama Matt Chandler que salió de ese evento, estaba tirado en ese graso, un joven, cambió su vida. Después de ese día él cambió su vida y es uno de los hombres en Tennessee que más ha levantado el nombre de Dios. Un hombre sencillo, sin preparación, pero escuchó un mensaje, entendió una asignación que él tenía y dijo, yo quiero hacerlo. Como Alex lo dijo hace 2 fines de semana, cuando Billy Graham se convirtió, era el único metido en ese evento, el único. Y ese predicador se sintió mal, porque dijo, o sea, a uno lo va a predicar, yo me preparé para todo esto y a un hombre le voy a predicar. Y mire lo que ese hombre hizo. Ese hombre sacudió el mundo, anduvo por todos lados levantando el nombre de Cristo. Y recuérdense, cuando Alex, Oscar, me paro yo aquí, se para cualquiera que se pare aquí, no somos nosotros, es Dios. Es Dios poniendo algo a través de nosotros. Si fuera yo, le digo no me escuche. Por Dios se lo digo, no me escuche. Yo no tengo nada bueno que decirle. Pero como yo sé que es Dios el que a través de esto, como se lo dije audiblemente, ahorita está diciendo algo, pues vamos a creerle, ¿no? Vamos a empezar vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 5. Esta es la Reina Valera. Yo la tengo aquí en la Biblia, Dios habla hoy. La vamos a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Ustedes la pueden leer ahí si quieren. 4, 3 al 5. Y dice, en la versión que yo tengo me gusta porque lo pone más explícito Pablo y dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la enseñanza, más bien, dice, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda, dice, a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú, dice Pablo a Timoteo, conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio y cumple bien con tu trabajo. Y esa palabra trabajo es ministerio o propósito, ¿ok? Hay 2 puntos que Pablo toca aquí. Dice, tenga el buen juicio, el entendimiento de poder escuchar algo y saber. Ayer Víctor decía en el discipulado el discernimiento de saber qué es bueno y qué es malo. Después dice, soporta los sufrimientos. ¿Qué son los sufrimientos para nosotros? Son esos desiertos que Alex también mencionaba, ¿no? El desierto es algo figurativo que Dios usa para hablar de momentos de soledad, de momentos donde no hay recursos, de momentos donde hay extremos de un lado a otro. Pero es el momento en el que Dios elige poder hablarnos. El desierto es un lugar callado, silencioso, donde no hay bullicio. Dice que en la mañana es muy caliente, en la noche es muy frío. Es un lugar donde Dios nos quiere llevar no para hacernos un daño, pero para hacernos un bien. Y todos, déjeme darle la buena noticia, en Cristo vamos a pasar, no uno, muchos. Es parte del caminar en Dios. Víctor dijo algo ayer, el mismo Señor Jesucristo estuvo en desiertos. Él buscaba soledad, él buscaba irse lejos, fuera de la bulla y estaba solo. O sea que ahí hay algo que tenemos que aprender. Hay cosas que Dios no te va a decir enfrente de la gente porque no te quiere avergonzar. Hay cosas que Dios quiere tratar contigo, a solas, solos. Eso es bíblico. En los Salmos dice que así nos creó, ¿verdad? En secreto. Imagínense que Dios permitiera que uno vea lo que está haciendo con el bebé y la mamá diría, y ponle un poquito más de pelo, más rubiecito, está como muy morenito, ¿no? ¿No? ¿Qué hizo Él? En secreto nos formó. Es igual. Y Cristo dice, van a nacer de nuevo, ¿ok? Usaron sentidos figurativos. Y entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que en secreto Dios nos va a formar. Dios no me va a formar enfrente de la gente. Dios no te va a formar a ti sentado en la iglesia. No, no, no. Dios te va a dar información en una iglesia y a solas te va a decir cosas
que no te gustan, pero que son verdad. Por eso es necesario la oración. La oración no es un montón de repeticiones o un montón de credos y después me paro y me voy. No, la oración es el medio que Dios escogió, que es lo mismo que usamos para hablar con la gente alrededor nuestro. Es una plática, es un diálogo que va y viene. Claro, literalmente a veces no es que vamos a escuchar la voz de Dios, como se los dije, audiblemente, pero la voz de Dios es aquí adentro. ¿Sabe cómo se escucha la voz de Dios? Tu conciencia te dice cosas. ¿Sabes qué es bueno, qué es malo? Eso es la voz de Dios. Tú oras y tú sientes paz sobre algo. O tú oras o no te sientes tranquilo sobre algo. Entonces, ese es Dios hablándote. Porque si Dios nos hablara todo literalmente, a oído, extraordinariamente, como todos queremos, nos volvemos dependientes de eso. Y después no lo vamos a buscar cuando no lo escuchemos. Jesús fue claro. Jesús le decía a la multitud, ustedes me siguen a mí por lo que les doy, porque les estoy dando el pescadito y el pan. Pero no me siguen por lo que yo estoy hablando o por lo que yo puedo decirles. No, me siguen porque hay algo en mí que es la comida que les conviene a ustedes. ¿Ok? Entonces es exactamente lo mismo. Entonces Pablo nos manda a que guardemos y cumplamos nuestro ministerio, cumplamos nuestro propósito. Ahora, ¿qué es nuestro propósito en la tierra? ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado? Hay propósitos bien específicos, ¿verdad? Hay propósitos que tienen con un llamado específico que Dios viene y te dice a ti, esto es lo que yo voy a hacer contigo. Pero hay veces que no tenemos instrucciones tan claras a través de un profeta, digámoslo. Pero la Biblia es clara. Yo siempre lo he dicho, si usted quiere saber su propósito y usted quiere saber si Dios le ha llamado, está todo aquí. Todo está puesto aquí. Usted no tiene que ir a buscar a ningún hombre que le dé una confirmación o que le diga qué tiene que hacer. Aquí está. ¿Sabe qué es parte de nuestro propósito? Cristo dijo, ve y haced discípulos. Eso no se lo dijo solo a ellos. Esto es algo general, es a todos. O sea, ve y habla de mí, ve, predica de mí, ve y dile a todos de mí. Eso es general, eso es parte del propósito nuestro. Pero para todo eso tiene que haber disponibilidad. Tiene que haber una vida ordinaria dispuesta a poder hacer algo ordinario. Felipe estaba haciendo algo tan ordinario. Ayer lo hablamos en el discipulado. ¿Y qué le dijo el Espíritu a Felipe? Ve y párate al lado de ese carro. Y él fue y lo hizo. No fue nada sobrenatural. No vemos que un ángel lo levantó y lo llevó. No. Ve y hazlo. Él fue y lo hizo. ¿Y qué pasó? Se convirtió en alguien. Es lo mismo con nosotros. Víctor testificaba ayer, nos contaba que en su trabajo él le hizo una pregunta a alguien, ¿estás bien? Y esa persona viene y le dice, no estoy bien. Y se abre con él. Entonces yo dije, así es el evangelio. Sencillo. Eso es nuestro llamado. No complicar las cosas. Yo sé que a veces hay hombres aquí que ponen carga sobre la gente y pensamos y hablan y dicen cosas que uno piensa, es que si yo no diezmo, si yo no doy, entonces Dios no me va a usar. O como que me estamos comprando un milagro. No tiene nada que ver eso con Dios. Dios no quiere, Dios no necesita el dinero de nadie. Dios no necesita nada de nosotros. En realidad, si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más. Dios no está urgido por eso. Lo que Dios nos invita. Por eso es que a mí me choca un poco cuando nosotros decimos, abre tu corazón e invita a Jesús. No, ¿dónde está la Biblia? Eso no lo dice en ningún lado la Biblia. La Biblia habla que Jesús nos da la oportunidad a nosotros de acercarnos a Él. ¿No fue así cuando Él caminaba con sus discípulos? Yo nunca lo vi a Él, invítame. No, Él caminaba y le decía, ven y sígueme. Tú tienes que hacerlo, tú sígueme. Eso lo hizo. Se lo decía a la gente, hoy ceno en tu casa. Él no proponía, no, él lo decía, ¿tú quieres? Ven y sígueme. Él decía, las zorras tienen una cueva, yo no tengo ni dónde poner mi cabeza, ¿estás dispuesto a seguirme? Eso es exactamente a lo que me refiero, es la disponibilidad que tengamos, saber que no va a ser fácil, saber que no va a ser ligero, pero sabemos que el impacto es eterno. Yo sé que ahorita esto suena como muy pasivo, muy lo que les estoy diciendo, pero póngase a pensar esto, hermano. Usted un día se va a parar delante de Dios. Eso no hay cómo nos zafemos de eso.
vamos a estar delante de Dios. Y la Biblia dice que se nos va a pedir cuentas. Eso sí, las cuentas que a nosotros se nos van a pedir no son cuentas para darnos un juicio. Vamos a hablar de qué hicimos nosotros con lo que Dios nos dio. ¿Ok? Al que no le aceptó va a haber un tribunal, sí, que va a ser juzgado. Nosotros no. A nosotros nos van a pasar las obras, dice Pablo, como por fuego para ver cuáles eran de verdad y cuáles no eran de verdad. Y yo sé que la Biblia no nos incita a que por obras vamos a ser salvos. No, 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 no. Pero la Biblia está interesada, como le dije, Dios está interesado en los motivos. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? ¿Lo hicimos para que nos viera alguien? ¿Para agradar al TikTok? ¿Para cuadrar entre la sociedad? ¿O lo hicimos porque Dios nos lo pidió? Entonces, a lo que yo quiero llevarlos, hermano, que usted entienda que usted está en esta tierra porque Dios, primero que nada, decidió que esté aquí. Dios tiene un propósito sobre usted. Dios hizo un llamado sobre todos nosotros. No importa la edad, sin ofender, no importa si hay niños, adultos, no importa. Dios no tiene problema con eso. Dios llamó a Moisés ya de una edad adulta. 40 años se metió en el desierto ese hombre. A los 80 años Dios le dice, ahora sí, vamos. A los 97, casi 100 años, Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice, ahora sí voy a hacer lo que te prometí. Eso nos deja claro que Dios no tiene problema con la edad. No es que porque ya soy adulto o viejo se me pasó el tiempo. No, no, no. Ese es el mundo que nos dicta eso. El mundo te dicta, ya estás tarde. Uy, cásate porque te dejó el tren. No, pero si en el plan de Dios no está que te cases ahora. Dios tiene un propósito, claro. Uno tiene que buscar de Dios para entenderlo, ¿ok? Entonces el propósito nuestro en la tierra tal vez para los ojos de muchos no tiene una consecuencia eterna, pero sí que la tiene. La tiene para mí, la tiene para mi familia, la tiene para la gente que Dios ha puesto alrededor mío. Y de eso se trata, hermano. El propósito nuestro es alcanzar a otros. Y sí, van a haber gente que va a tener algo más específico, unos que otros, que Dios los llama a ser un pastor, los llama, sí. Pero para todos nosotros tenemos que dar, como Cristo decía, lo que se nos dio por gracia, tenemos que darlo por gracia también. Y eso no puede quedar solo con nosotros. Eso es lo hermoso del Evangelio. Eso es lo hermoso de conocer a Cristo. Que nosotros le decimos religión y hemos creado 100 ramas de la religión, pero Cristo le llama gracia, un regalo extendido, que está abierto para todos. Eso está dispuesto y disponible para todos. La sangre de Cristo, como le he dicho yo, es suficiente para limpiar cualquier problema. Me limpió a mí, ¿cómo no va a limpiar a cualquier otro? Y a eso es a lo que estamos llamados. Hay hombres en la Biblia, podemos ver en Hebreos 11, 24, 27, para que vea que yo no le estoy echando cuento. Hay hombres en la Biblia que tuvieron todas las de ganar como Pablo, mucho antes de Pablo, miles de años antes de Pablo. Y dice, y por la fe Moisés, dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, dice. Y dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En Hechos, Esteban, antes de ser apedreado y morir, él habla también de Moisés y podemos verlo esto mismo, pero en el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 22 al 26. Y dice, pero siendo expuesto a la muerte, dice, la hija del faraón le recogió cuando lo tiraron en la canasta, ¿no? Para que se fuera, ¿no? Y dice, y le crió como a hijo suyo, ¿eh? Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel.
Mire qué impresionante esto. Moisés tenía todas las posibilidades de gobernar sobre Egipto. Qué tentación, ¿eh? Egipto era como el Estados Unidos de ahora. Poder, dinero, gobernaban, tenían todas las de ganar, ¿verdad? Él tuvo toda la facultad de ser como hijo de la hija del faraón, o sea que por eso mismo él podía ser heredero del trono en Egipto. Tentaciones. Y él fue enseñado todavía en todo lo que eran los egipcios. Y fue poderoso, dicen sus palabras. Y más sin embargo, un día, dice la Biblia, que él sale y ve que están maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Y él va y agarra a palo el egipcio y lo mata. Y ahí empieza su travesía. Pero lo que no habíamos leído bien es en Hechos, que él dice que vino a su corazón. Porque si no leemos esa parte, entendemos que fue por instinto de él. No. Dios usó eso, pero hubo algo que Dios puso en su corazón que pesaba más, que es lo que dice en el libro de Hebreos, porque puso sus ojos en el galardón. Y es lo mismo que hizo Pablo. Decía, Moisés dijo, yo tengo todo para hacer lo que quiera hacer. Y de este lado tengo el galardón que es en Cristo. Él no conocía a Cristo en ese tiempo. ¿Cómo él sabía de Cristo? ¿Cómo él pudo escoger el sufrimiento de Cristo antes de eso? Porque esa gente que Dios tenía algo especial con ellos. ¿Por qué? Porque su disponibilidad. Y Dios les dejaba ver cosas, les dejaba apreciar cosas de otra manera. Y así es que él decide, dice, yo me voy por esta ruta. ¿Fue fácil? No. 40 años escuchando la queja de 1,000,000 de judíos atrás de él. Tenemos hambre, nos sacaste de Egipto, nos tienes aquí. 40 años. Eso no es fácil. No es fácil. ¿Y cómo se mantenía, dice la Biblia? Como viendo al invisible. Tampoco está fácil. Fácil es cuando yo tengo un trabajo y sé que un cheque llega todos los meses a mi cuenta de banco. Difícil es cuando no sé dónde voy a proveer y tengo que mantenerme como viendo al invisible. Es lo que hacía Moisés. Moisés cargaba 1,000,000 de judíos atrás quejándose. Todo el tiempo. Están parados frente a un mar. Los egipcios vienen con carros a agarrarlos. Un solo hombre le estaba creyendo a Dios en ese momento, de los millones que habían ahí parados. Entonces, para que vea el poder que hay en decirle sí a Dios. Hay un poder en decirle sí a Dios. Y él dice, sí, Señor. Y él dice, ¿qué hago? Y Dios le dice, levanta la vara y cruza. Amén. Nada mejor, ¿no? No nos das un montón de lanza para agarrar a palo a todo el mundo aquí. No. Levanta un palito de madera que tenía en la mano y el mar se va a abrir y tú vas a cruzar. Algo ordinario, como lo decía Alex, con un efecto extraordinario. ¿Ok? ¿Por qué? No por él, por a quien él estaba agarrado. Entonces, que se nos meta de una vez por todas en la cabeza. No vamos a impactar a nadie ni nada si no entendemos que no es por lo que nosotros hacemos, es por quien nos tiene agarrados de la mano. ¿Ok? Ese es uno de los ejemplos más. Hay muchos en la Biblia. Hay 20, 30 ejemplos de profetas que dejaron todo por servir a Cristo. Daniel, Isaías, Jeremías. Todos esos hombres tuvieron todas las de ganar y decidieron meterse a creerle a Dios, a irse contra pueblos y decirles cosas que no eran fáciles de escuchar porque sabían de quién estaban agarrados. Y vamos a ir porque creo que el tiempo va volando, vamos a ir a Colosenses 3 y vamos a leer del versículo 23 al 24. Y aquí es donde empezamos ya a responder cómo yo puedo, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Y aquí la Biblia decía, Pablo dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué es el consejo que Pablo nos da? Recuérdense, Pablo no dijo que esto es basura trabajar, no. Él dijo, yo lo comparo, comparado con mi Cristo, todo esto es basura para mí, me quedo con él. Ese es el hombre que decía,
ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ok? Ese es el hombre que dejó todos esos versos plasmados en la Biblia que ahora lo leemos. Ese es el hombre que oró 3 veces a Dios y le dijo, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, no. ¿Y qué aprendió él de eso? Él dijo, ok, yo entiendo ahora que tu poder, esas son las palabras de Dios, mi poder, le dijo Dios, se perfecciona en tu debilidad. Ok, aquí es donde conectamos. ¿Qué necesita Dios para poder entonces mostrar su poder? Gente débil. No podemos pretender estar listos para que Dios nos use. Tenemos que estar disponibles como somos y Dios nos va a usar. Ahí está la clave. Mucha gente no viene a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque dicen, yo voy a cambiar, quiero arreglar mi matrimonio, quiero arreglar mi vida y después yo busco a Dios. No, cabezón. Por eso es que Dios está aquí, porque Dios sabe que nosotros caemos en todo, quedamos cortos en todo. Y Él es el que está diciendo, eso que te hace débil a ti, es mi oportunidad para yo poderme hacer fuerte dentro de ti. ¿Qué decía Albert Einstein cuando le preguntaron por qué existe la maldad? Esa es la pregunta que todo mundo, cuando yo he tenido la oportunidad de hablar de Dios con gente, me dicen, ajá, y si Dios existe, ¿por qué se mueren tantos niños y por qué? Entonces Einstein respondió eso. La Biblia también lo dice, pero me gusta cómo Einstein lo dice. Si no hay maldad, nosotros no podemos saber qué tan bueno es Dios. O sea, uno necesita del otro. Y la Biblia dice que Dios crea el conflicto. Dios ha permitido eso. ¿Por qué? Para mostrar su gloria, mostrar qué tan bueno es. Si no pasamos por desierto, nosotros no sabemos qué tan bueno es Dios. Las veces que yo he metido la pata y he pasado por mis desiertos, ahí es donde yo realmente he experimentado que el único que no pierde la fe en mí es Dios. A pesar de todo lo que me hable a mis oídos y me digan alrededor, tú no calificas, tú no eres, Dios no dice eso de mí. ¿Cómo lo he aprendido? En las malas. Mi culpa. No me libra de mis consecuencias, pero sí me ha dejado saber, estoy contigo aquí arriba, como estoy contigo también ahí abajo. Esa es la diferencia. Nosotros no. A nosotros nos gusta estar arriba, arriba, arriba con la gente, pero cuando es bajo, no. Decimos, no. Dios no es así. David decía que él estaba en la cima, también como en los valles, ¿verdad? Entonces eso es a lo que yo quiero llevarle. Tenemos que entender que no vamos a estar listos para ser usados por Dios. Tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Todos los hombres que se encontraron con Cristo no tuvieron un momento de preparación e ir y arreglar su vida y después regresar. No. Cristo le dijo, así como estás, ven, yo te voy a cambiar. Esa es la obra de Cristo. Por eso la Biblia dice, Pablo decía, el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. Porque no soy yo, no es Alex, no fueron mis papás, no es más nadie, que es simplemente Dios. Dios es el que empieza la buena obra en nosotros. Dios es el que la va a terminar. Y vamos a ir volando porque ya escucho gritos allá. Entonces ajá. Vamos a ir cerrando. Yo sé que esto es sencillo, hermano. Yo sé que yo no voy a los gritos y el fuego. Yo no soy así. A mí siempre me ha gustado ir ligero, tranquilo. El ejemplo más increíble que encuentro en la Biblia yo de lo que Dios puede hacer con alguien es el mismo Señor Jesús. Usamos a Moisés, usamos a Pablo, usamos excelentes ejemplos porque son como nosotros. Ahora le doy la contraria para decirle, ¿qué creemos nosotros? ¿Por qué le hacemos tan duro a Dios poder usarnos? Jesús en la tierra, 30 años, el Hijo de Dios, 30 años. ¿Qué sabemos de Cristo en los 30 años que estuvo en la tierra? Fueron 33. Sabemos de 3 años de Él, que dice la Biblia que si se escribieran libros de Él, no alcanzan para escribir los 3 años de Cristo en su ministerio. Pero ¿qué sabemos de 30 años para atrás? Como lo dijo Richard, nada. Un hombre modesto, ordinario, fue un buen carpintero, buen hijo. La Biblia no dice nada. ¿Por qué no lo dice? Lo único que sabemos es que nació en las calles llenas de lodo de Belén, en un pesebre, porque no encontraron lugar para él.
Lo único que sabemos de él. Y después aparece a los 30 años y revoluciona el mundo, revoluciona la historia del mundo. 3 años. Sencillo, humilde. No sabemos nada. Decimos, ¿por qué no nos dejó Dios saber sus 30 años? ¿Cómo se preparó? ¿Cómo hizo para llegar a ser lo que fue? Yo sé, la Biblia dice, ok, yo entiendo. Me van a decir, no, pero es que no nos podemos comparar con Cristo, pues Cristo era el Hijo de Dios, tenía cierta ventaja sobre nosotros. ¿Tenía, verdad, cierta ventaja en nosotros? ¿No dice Filipenses que él siendo como Dios, no se aferró a eso, se despojó y se hizo humano? Y siendo humano se humilló y se humilló hasta la muerte. ¿Usted en verdad creemos que eso fue fácil para él? No. El que diga que es fácil haber sido, no, es una locura. Él sufrió. Él no fue fácil, él tenía todo, él no tenía ni que bajar aquí por nosotros. Y él decidió hacerlo. Y cuando estuvo aquí todavía, se humilló, dice la Biblia, hasta la muerte. Y la muerte de cruz, desnudo, reventado del cuerpo. Yo veía con mis hijos hace 3 semanas la película de la Pasión de Cristo. Y eso es un panito para lo que pasó Jesús. Eso le hubiera pasado a él como si nada. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que estaba desfigurado, que no se sabía si era hombre o mujer, no se podía reconocer su cara, abierto todo su cuerpo, esglacerado, las espinas de la cruz. ¿Saben lo que pesaba la cruz? 300 libras. No fue fácil para él, no fue fácil para él. Pero lo que me llama la atención es que no nos deja tampoco la Biblia saber cómo él se preparó durante 30 años. Y ahí es a donde vamos. La sociedad está tan loca que ahora todo queremos hacerlo público. Y se nos ha olvidado que Cristo siempre decía, cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Y no lo hagamos por la recompensa pública. No lo hagamos por eso, porque cualquier cosa que la gente le diga a uno, ay, qué bendición, hermano, qué poderosa la palabra. Recuérdese que nosotros somos el burro que va cargando a Jesús. ¿Ok? Nosotros somos ese burrito donde él se montó y entró a la ciudad y le tiraban palmas. No se las tiraban al burro, se las tiraban a él. Por eso es que Cristo dijo de Juan que no había nacido ningún profeta como él. ¿Por qué? Porque él dijo 2 frases que no tuvo empacho. Juan tuvo la oportunidad también de empacharse y decir, yo soy el que estoy preparando el primo de Jesús. ¿Y qué hizo él? Dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y mire si no menguó, le volaron la cabeza, le cortaron la cabeza. Y Jesús dijo antes de eso que no había uno más grande que él. Pero dijo, si ustedes quieren ser más grandes que él, sirvan. Y ahí es donde yo quiero terminar ahora. Cristo, que fue el hombre más grande que pisó esta tierra, que no va a haber como él, sirvió más que ninguno de nosotros. Y por eso Pablo es que decía las cosas que decía, porque él logró entender, logró hacer clic en su corazón y en su cabeza, que Cristo, siendo lo que era, cuando estuvo aquí, se dio. ¿Y cómo yo no me voy a dar por él? Si él que no tenía necesidad de hacerlo, lo hizo, y yo que sí tengo necesidad por él, no lo voy a hacer, y somos cabeza dura y no lo queremos hacer. A eso es a lo que Pablo se refería. Por amor a Cristo. ¿Por qué amor? Por cómo él me amó, decía Cristo. Porque él me amó. Por eso es que yo estoy embobado. Eso es lo que cautivaba a Pablo. El amor de Cristo hacia él. Y lo tenemos que hacer personal. No lo hagamos como Juan 3:16, que Dios amó al mundo. Sí, perfecto. A mí. ¿Cómo me amó? A mí. Eso es lo que yo debo decir. Y cuando yo oro, eso es lo que esa es una de las cosas que yo siempre le digo a Dios. Y yo lloro por eso a veces, porque yo digo, ¿cómo tú puedes seguir amándome? Si yo fuera tú, a la primera que tú me haces, yo no te amo más. Y tú me sigues amando. Y no dejas de ser fiel y no dejas de creer en mí. Sabes todo lo que voy a hacer mal. Y más sin embargo, sigues poniendo las monedas en mi bolsa. Sigues diciendo, creo en ti. Y aquí quiero cerrar. Vamos a Juan
13 y en el versículo 3 al 9. Y aquí es donde dice, esto es Jesús ya en sus últimas, y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y iba a Dios, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y dice, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Por qué le pregunta eso? Porque en el tiempo de los judíos la costumbre era que los sirvientes le lavaban los pies a la gente que eran los invitados. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos andaban en sandalias y caminaban sobre tierra. ¿Okay? Eso no era algo que el maestro, el líder de un grupo debía hacer. Era algo loco. Los judíos eran muy duros en sus costumbres. Y él le dice, respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, Señor, y le quitaba los pies para allá y decía, no. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que estaba lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Eso era hablando de Judas ya. ¿Qué es el ejemplo que Cristo deja aquí? No importa quién tú eres, qué tanto tienes, qué posición social tienes, cuánto dinero has hecho, sirve. Jesús, por eso me encanta cómo empieza esto, dice, él sabiendo todo, que a Dios le había puesto todo en las manos, que de él venía y a él iba. Tenía que hacerlo, porque lo iba a hacer, si a todo lo tenía en sus manos. Él ya sabía que venía e iba para allá con él. No tenía que hacerlo, Cristo no debía, esto no hubiera perjudicado en nada el ministerio de Cristo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él quería poner un estándar para nosotros. Y no lo hizo como diciendo, ¿quién te crees tú? No, 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 lo hizo como diciendo, yo lo voy a hacer primero, ahora tú lo vas a hacer. Y eso es a lo que la Biblia nos manda. Eso es a lo que Dios nos está llamando. Nosotros no tenemos excusa para decirle no a Dios. No importa qué tan ocupado estamos, qué tanto tenemos en el quehacer de la vida, siempre hay un momento para poder servir a otros y mostrar el amor de Dios. ¿Cómo la gente puede conocer a Cristo y a Dios? Es a través de nosotros. La gente no va a conocer a Cristo de ninguna otra manera. ¿Qué hicieron los apóstoles? A donde fueron, predicaron, hablaron, servían. Ellos no fueron y se reunieron solo entre ellos en el aposento alto y no salían. No, los mataron por eso. Murieron aserrados, cortados de la cabeza, quemados, crucificados boca abajo, reventados con caballos. Por eso, por servir a otros, por salir a decir que Cristo era lo que él dijo que él era. Y así fueron aserrados. Y con esto terminamos. Jesús siempre que tocó vida lo hizo sencillo. Lo hizo, mire, con conversaciones sencillas como la mujer samaritana en un pozo. ¿Qué hizo Jesús? Se sentó y le dijo, tengo sed, dame agua. Y él dijo, no, no tengo cómo sacar el agua. ¿Y por qué tú me pides agua a mí? Y él le dice, si tan solo supieras quién es el que te están pidiendo de beber, ¿verdad? Cosas sencillas. Si quiere puede pasar el piano. Cosas sencillas. Jesús usó el servir a otros, ¿ok? Para poder alcanzar su vida. Jesús usó las necesidades de la gente como la mujer del flujo de sangre. Son historias que están en la Biblia y las leemos y no le damos la importancia porque solo lo vemos por el lado de, ay, el milagro, Dios. No, 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 veámoslo por el lado de que Cristo no desperdició oportunidades. Cristo usó todo lo que tuvo en sus medios. Él pudo haber hecho cosas supernaturales y para poder alcanzar gente, no. Él caminaba millas para encontrarse con alguien. Él decía, es necesario que pare aquí, es necesario que vaya para allá. Tengo sed, quiero sentarme aquí. ¿Por qué? Porque él quería, él sabía. Y con nosotros no va a ser la excepción.
Nosotros tenemos que seguirlo haciendo de la misma manera, sencillo, sin complicaciones. Primero alcanzamos a los que están al lado nuestro y después alcanzamos a otros. Y ahí es donde vamos a poder ver reflejado en la vida ordinaria nuestra lo extraordinario de Dios. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él puede hacer a través de nosotros. Dice en Juan, vamos a cerrar con esta, Juan 8, y vamos a leer del 1 al 11. Y dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, dice, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres, dice. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, dice la Biblia, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok. Probablemente hemos leído esto 20 veces y nos quedamos enfocados. ¿Qué estaba escribiendo Jesús? ¿Qué importa lo que estaba escribiendo Jesús? Lo que importa es lo que Él hizo. Él dice, esto es lo que pasa con nosotros. Jesús está dando un sermón y llegan estos tipos y le dicen, hey, mira la agarramos en adulterio. Lo interesante es que la llevaron a ella, pues no al tipo, ¿no? Empezando por ahí. ¿Por qué? Porque la mujer era despreciada en el tiempo de los judíos, en ese tiempo en la Biblia, la mujer era menospreciada. Se le consideraba un ciudadano de segunda clase, se le llamaba en esos tiempos. Ellos van a Jesús y le dicen, hay que apedrearla según Moisés, ¿ok? La ley. Y Jesús se baja, escribe en tierra y les dice, ok, el que esté libre de pecado, o sea, el que esté cumpliendo la ley como dice, que no hay ni una falta, tiren la piedra. Y sus conciencias, les dicen que no, ellos se van, ¿verdad? Dice Jesús endereza y le dice eso, y después ¿qué hace Jesús de vuelta? Él vuelve y se baja, y se vuelve a bajar. Y ahí es donde yo quiero que entendamos esta parte. ¿Qué fue Cristo en la tierra? Realmente, los 3 años que Cristo estuvo en la tierra, fue Dios inclinándose a nosotros. ¿Por qué? Ella no se podía levantar, igualito que nosotros. Yo no me podía levantar, ella no se podía levantar. ¿Qué hizo Cristo? Se baja de vuelta y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dice 2 frases y le dice, yo no te condeno, y la deja ir. ¿Ok? Es lo mismo que pasa con nosotros. Ese mismo toque de misericordia, amor y gracia que Cristo tuvo conmigo, yo debo pasarlo para con otros. Qué impresionante. De las calles de oro a mi miseria, a mi vida vacía, sin nada bueno que ofrecerle, cuando Él no tenía necesidad. De las calles de oro, de la gloria en los cielos, a las calles llenas de fango de Belén. Porque hay veces que tenemos que bajarnos de la nube en la que vivimos para poder alcanzar a la gente. Vivimos como en una nube pensando que somos o que ya llegamos o merecemos algo. Ni Cristo lo hizo. Y este es uno de los versículos que más me ha impactado a mí. El hecho que Él se agacha, porque ya no se puede levantar. Y tampoco le dijo, ven, yo te saco. No. Se agacha a ella y le dice, yo no te condeno. Es lo mismo que pasa con Pedro en la barca.
Cuando Jesús le dice, ven, Pedro le dice, si eres tú, manda que vaya. Y le dice, ven. Y él se hunde. Y la Biblia no dice que, no, la Biblia dice que Jesús lo saca del agua. Eso es lo mismo que pasa con nosotros. Primero nos encontramos con Cristo así, en mi basura. Mi vida era una basura, era una miseria comparado con lo que Él tenía. Y Él decide venir y verme, tocar mi vida, usarme. Y después nos vamos a encontrar en la barca, ya caminando con Él. Y Dios nos va a mandar a salir de esa barca. Nos va a mandar a decir, ven afuera. Y vamos a tener que confiar. El agua dice que Él al ver los vientos se estremeció, tuvo miedo y pudo caer. Pero Cristo lo rescató. Y eso es a lo que yo quiero llegar, hermano. Si Dios muestra gracia y misericordia para con nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo para afuera también. No podemos pretender que cuando Dios nos salvó aquí quedó todo. No, no podemos vivir así. Cristo es nosotros somos la extensión de Cristo en la tierra. Con todos los errores, todas nuestras fallas, así nos usa. Eso lo decidió Él, no lo decidí yo. Ya eso es con lo que yo quiero cerrar. Quiero que realmente pensemos esta semana qué son esas cosas que tenemos que a veces dejar para poder alcanzar a otros. ¿Cuáles son las excusas que le vivimos poniendo a Dios? ¿Qué son las cosas que necesitamos alcanzar? ¿Qué son las cosas que Dios nos está llamando a hacer que no queremos hacer? Teniendo en mente que un día nos vamos a parar delante de Dios y Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con lo que te di? Como yo se lo digo, no importa la edad, si eres chiquito, si eres grande, todos tenemos 24 horas en el día, todos tenemos 7 días a la semana, todos tenemos exactamente lo mismo, ricos, pobres, todos tenemos el mismo tiempo en la vida. Unos más apretados que otros, sí, pero igual. Por eso la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre malos y buenos, solo para mostrarnos cómo es Él. Él no hace exclusión, Él no dice, yo no voy a sacar el sol y la lluvia sobre el que planta marihuana y si la voy a sacar sobre el que planta maíz. No, la saca sobre todos, parejo. Lo que tú haces con eso, ese es tu problema cuando te pares delante de Él. Y la Biblia nos llama a ser igual. Cristo dijo, y sean perfectos como su Padre es perfecto. No en perfección de falla, sino en Él ser parejos. Ayer en el discipulado hablábamos eso. No, a nosotros Dios no nos ha llamado a juzgar. A este sí le digo, a este no le digo. No. Por eso Él dice, sean como Dios, que hace salir su sol y su lluvia sobre malos y buenos. Igualmente ustedes, no jueguen de juez. Ustedes hagan lo que Dios les está diciendo. Misericordia, perdón, gracia, todo lo que se nos fue dado tiene que ir para afuera. No puede quedarse aquí. No podemos tenerlo aquí todo. Tiene que ir para afuera. Esto que Dios nos ha dado es demasiado grande y extraordinario. ¿Quieres saber qué es extraordinario? Que de aquí un día vamos a ir una eternidad con Dios. A veces no pensamos en eso. Pensamos que es aquí la cosa. No, esto es pasajero. Esto es algo que la Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán. Esto se va a acabar. Pero hay algo eterno que nos está llamando. Y yo le pido de corazón, yo quiero ver a mi familia ahí. Yo tengo familia que todavía no conoce a Cristo. Mi esposa tiene familia que los amo con todo el corazón. A mi familia, la familia de ella que no conocen a Cristo. Y los quiero ver ahí. Eso es a lo que Dios nos ha llamado, a tocar toda esa gente. ¿Ok? Entonces, si cerramos con algo hoy es con esto. Disponibilidad, un corazón dispuesto. No importa qué tenemos, qué no tenemos. Es Dios lidiando con nosotros. Si fuera que nosotros pudiéramos componerlo, ya lo hubiéramos hecho. Pero no es así. Tenemos que ponernos en las manos de Dios. Hasta Cristo lo hizo. Cristo cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, es lo mismo. En tus manos ponemos mi vida. Yo pongo mi vida en tus manos, la vida de mi familia en tus manos. Tú haz como tú quieras. ¿Ok? So vamos a orar para terminar y gracias, Señor, por este día.
te pedimos, Señor, que esta palabra sencilla, Señor, que yo sé que viene de ti, que está en tu palabra, Señor, que no tiene, que no podemos, Señor, seguir dando vueltas y tratando de encontrar lo que tú quieres con nosotros. Simplemente vamos a decirte, sí, Señor, te queremos a ti, queremos estar contigo, queremos vivir contigo una eternidad. Queremos que cuando tú nos veas, Señor, puedas sonreír, puedas decirnos, bien hecho, siervo fiel. Queremos poder ser de tu agrado, Señor. Aunque no seamos del agrado de muchas personas, queremos agradarte a ti. Yo quiero verte a ti, Señor, un día, y quiero poder estar delante de ti y poder ser aceptado y poder vivir una eternidad contigo, Señor. Ayúdanos a poder pasar, Señor, sobre este tiempo, sobre esta tierra, Padre, agarrados de tu mano, confiados en ti. Y que aunque no marquemos una diferencia para este mundo, marquemos una diferencia para ti, Señor. Que nuestra vida ordinaria, sencilla, puedas tú reflejarte a través de ella. Que como Cristo lo hizo, Señor, pudiéramos nosotros tener ese mismo sentir que Cristo tuvo. Sentir de humillación, de poder servir a otros, de saber que no solo somos nosotros. Ayúdanos a poder buscarte más a ti, a poder tener más comunión contigo, a poder conocerte más, para poder impactar la vida de otros, Señor. Y que toda la gloria sea para ti, Señor. Nada para nosotros, todo para ti. Que donde quiera que vayamos, Señor, nos podamos ver como esa luz que dice tu palabra que somos, Señor. Que podamos alumbrar donde quiera que vamos, no por lo que nosotros sabemos o hacemos, sino por lo que tú puedes hacer a través de nosotros. Perdona todas las veces que no hemos hecho lo que nos has pedido, o cuando hemos sabido que tenemos que hacer algo bueno y no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos, Padre. Ten misericordia de nosotros y te pedimos, danos una oportunidad más, Señor, para poder conocerte, para poder saber qué es lo que tú quieres que hagamos. Aquí estamos, Señor, en este día abrimos nuestro corazón a ti. Y yo quiero en este día tampoco desaprovechar la oportunidad. Si hay alguien aquí que quiere regresar a ese caminar en Cristo, que quiere decirle otra vez, Señor, aquí estoy, así como soy. No voy a pretender cambiar nada, no voy a ponerme una máscara. Así como soy, Señor, me quito todo y te digo, este es mi corazón, esto es lo que hay dentro de mí, estas son mis emociones. Así como soy, quiero que tú me tomes. Si hay alguien hoy aquí que se quiere reconciliar con el Señor o que no se ha entregado al Señor, hoy es el día que Dios ha elegido para que tú puedas decirle, sí, Jesús, tomo tu sacrificio y lo hago mío y quiero vivir la vida que tú tienes para mí. Este es el día en el que Dios nos llama. Y si hay alguien que quiere entregarse, hoy quiere dedicar su vida al Señor Jesucristo, puede pasar aquí al frente. Y si todos somos ya entregados a Cristo y le conocemos, pues gloria a Dios por eso. Oramos nada más que Dios nos pueda dar la gracia y el poder para poder usar lo poco que tenemos y poder impactar a otros. Eso es lo extraordinario de Dios, no para mostrar en el mundo qué tan buenos somos, sino para poder mostrar qué tan bueno es Él. Que si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier otra persona. Gracias, Jesús, por haber pagado el precio. Y ponemos en esta semana, Señor, te ponemos a ti como primero y que seas tú guiándonos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén.